formato. Entonces yo preparé una ponencia bien larga y lo que voy a tratar de hacer es ponerlo más corto en la medida que vaya exponiendo. Porque yo podría hablar 2 o 3 horas sobre este caso, pero quiero mantenerlo un poco menos. O más. Pero hay un PowerPoint que se va a utilizar, pero rápido, que a lo mejor no puede leer todo, pero está disponible por email y hay que buscar una forma, si le interesa, que muestre su interés. So, vamos a empezar con mis destrezas tecnológicas, que son mínimas, y voy a hacer el PowerPoint. Ok. Hay cierta trasfondo esencial que se necesita. Uno es conocer lo que es la Junta de Control Fiscal. Técnicamente se llama the Financial Oversight and Management Board for Puerto Rico, y que viene la ley promesa, la muy mal llamado ley promesa. Pero todo el mundo aquí lo conocemos como la Junta de Control Fiscal. En la primera vista del caso yo dije la palabra junta y lo primero que me dijo el juez es, no lo llama junta. Entonces, no lo puedes llamar junta. Y yo dije, pues. Y después seguí haciéndolo, no porque era desafiante, porque sencillamente eso es como se llama, ¿verdad? Pero sabe que es una junta fiscal que tiene el propósito supuestamente tiene el propósito de ajustar las deudas de Puerto Rico y de garantizarle a Puerto Rico los accesos a los mercados de capital. De 7 miembros, o ahora mismo no sé si hay 7, pero originalmente era de 7 miembros. Interesante, fue como la primera medida bipartita en el gobierno de Estados Unidos en la época de Obama. Esto no lo puedes achacar solamente a los republicanos, fueron los republicanos y los demócratas que hicieron esta ley. De igual manera se nombró por Paul Ryan, Nancy Pelosi, Chuck Schumer y el otro, lo tengo ahí, Mitch McConnell, o cómo puedo olvidarme de Mitch, ahí está su foto. Y esta es la Junta, es muy representativo a Puerto Rico, ¿no? Y en esa foto, eso fue la primera Junta, y en esa foto tuve algunos que trabajaron con la industria financiera con anterioridad, algunos que bregaron en asuntos que llevaron a la deuda de Puerto Rico, y otros representantes de sectores que no incluyen sectores como comunitarios o de sindicatos o algo así de Puerto Rico. Obviamente tiene su particularidad. Ahora, la otra cosa es que hay que saber que es el CPI, si no saben, es una organización sin fines de lucro que se concentra en áreas de investigación profunda de las noticias, en la educación y en garantizar el acceso a información. Parte de lo que hacemos en el proyecto de acceso a información, que es parte o que trabaja con el CPI en esto, y es una entidad dentro de la clínica de la Interamericana, parte de lo que hacemos es litigios para establecer el derecho al acceso a información o para atender el gobierno recalcitrante cuando no quiere soltar los documentos. Y hay también muchos otros esfuerzos comunitarios, legislativos, etcétera, que se hacen en el área de acceso de información. La importancia del acceso a la información pública del Tribunal Supremo de Puerto Rico, hay un sinnúmero de casos, muchos de los cuales han sido llevados por la clínica aquí en Puerto Rico, que han establecido precedentes, y esto te da una idea, este slide, de lo que son algunas de las citas del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Ok, vamos ahora a otro trasfondo esencial, que es
la ley promesa. Ya dije la ley promesa y sus aparentes propósitos, pero algunos asuntos particulares incluyen lo siguiente. Dicen que es una entidad de Puerto Rico, no es una entidad federal. Así lo dice la ley. Es una entidad del territorio, es within the territorial government. Y después sigue, por si acaso no entendiste eso. No es una entidad federal. Pues la implicación es eso, es ¿quién lo paga? ¿Alguien sabe? Nosotros que pagamos contribuciones. Lo paga completamente los taxpayers de Puerto Rico, los contribuyentes. También dice que la ley de Puerto Rico aplica a menos que sea inconsistente. Y también dice que si tú vas a demandar a la Junta, tienes que ir al Tribunal Federal. Y esos son bien importantes, porque en este caso planteamos todo eso, fuimos al Tribunal Federal porque era el único foro permitido. No, hubiésemos preferido ir al Tribunal de Puerto Rico, pero no pudimos. Y entonces allí dijeron, no, pero estás aquí, pero tenemos inmunidad aquí. ¿Ok? La otra cosa de la esencia de promesa es que tiene la autorización de llevar a cabo un caso ante el Tribunal Federal en una especie de quiebra para Puerto Rico a sus agencias. Y así lo hicieron en mayo de 2017. Y lo menciono porque impacta el caso. Ahora, como yo digo, reality sets in. Al principio todo el mundo quería la Junta, supuestamente, o era como las encuestas eran como un 85% del pueblo de Puerto Rico quería la Junta porque mucha gente estaba bien frustrada con la cuestión de la corrupción y pensaba que esto iba a atender eso, pero lo que se ha creado es otro nivel de corrupción. Puede ser una corrupción legal, o sea, puede ser que no hay actos criminales, pero ustedes, de hecho, hay un artículo buenísimo, hay varios artículos del Centro de Periodismo Investigativo sobre los costos de la Junta y los consultores y los abogados. Por ejemplo, en el caso que nosotros estamos llevando, al otro lado hay 7, 8, 9, 10, quién sabe cuántos abogados. Esos son los que aparecen en los papeles, pero hay más. De un bufete en New York que se llama Proskauer. Y al principio de aquel caso, ese bufete en New York cobraba un rate único para todos sus abogados, incluyendo gente como ustedes que a lo mejor en 2 años se gradúan y se revalidan, y esto es su primer caso, y le pagaban $769 la hora. Hoy día los cotizajes hace poco era como 930 o algo así. Si yo o Steven, que trabajó conmigo, Steven Lausel, si nosotros levantábamos el teléfono para negociar una fecha de una entrega, habían 5 abogados en la línea, pagados por nosotros. Nosotros estamos en el escenario non-profit y ellos están cobrando a nosotros para defender en contra del acceso a información. Y tú sabes, como digo aquí, el trasfondo de los miembros de la Junta, el tipo de ajuste que se estaban haciendo, que favorecía a los tenientes de la deuda, los bondholders, los bonistas, mejor español, y todo eso y la falta de atención a lo que se llama en el estatuto servicios esenciales, los ataques a la UPI, los ataques a las escuelas, a los policías, las carreteras, todos nosotros estamos viviendo esa realidad ahora. Okay. Entonces tenemos, esos son miembros actuales de la Junta. Oye, se me va el nombre del representante de... El último es el representante de Pierluisi. ¿Qué? Omar Marrero. Él es secretario de Estado, ¿verdad?
Pero muchas veces se ve a Pierluisi allí. Y yo veo eso, y a Carlos le va a gustar esto, yo veo 4 hombres blancos. Tú sabes, estos son los dueños y señores de Puerto Rico ahora, porque lo que hacen es que revocan las decisiones de política pública. ¿Sabes? Ellos, una de las primeras cosas que hizo la Junta era escribirme una carta a Ricky Rosselló y a Alejandro García diciendo tiene que implantar una reforma o deforma laboral. ¿Sabes? Que incluía cosas como eliminación de la Ley 80, que garantiza un statutory separation pay para los empleados. Eso no es un gasto público, es que es una visión que es distinta a su visión. Entonces, ¿qué de la transparencia? Pues aquí Natalie Jaresco y el mismo Obama dijeron que vamos a hacer esto de la Junta porque vamos a ser transparentes, a diferencia del gobierno de Puerto Rico. Y entonces, la proyección es muy diferente a la realidad. La primera reunión de la Junta en septiembre de 2016, las reuniones son básicamente que ellos hacen su determinación y vienen a un sitio público, entre comillas, para anunciarlos. Entonces, no es un give and take, no es algo que uno realmente ve lo que está pasando. Y hicieron un sinnúmero de requisitos al gobierno de Puerto Rico y mencionaron otros informes, etcétera, y el CPI, muy inteligentemente, poco después, pidió esos documentos, y así empezó el caso. Después se pidió más, y lo más importante en esta etapa es la correspondencia entre los federales, congresistas, funcionarios federales, y los miembros de la Junta, y entre el gobierno de Puerto Rico y los miembros de la Junta. Así empieza el caso, los correos electrónicos. Pues cuando empezamos en la clínica bregando con esto, la pregunta era ¿a qué foro vamos a acudir? Y ya expliqué, tenemos solamente un solo foro, que es el Tribunal Federal. Y se presenta la demanda ante el Tribunal Federal. Había que analizar qué tipo de cuerpo es esto. Esto es una cosa sui generis, eso no está en sus libros de constitucional. Esto es una junta que destruye la democracia y que puede revocar las decisiones de los electos. Por bien o mal, hemos elegido ciertas personas en Puerto Rico. Y entonces se hace en la demanda lo que siempre hacemos, que es que explicamos por qué acceso a información es tan importante y tan garantizado en Puerto Rico, porque esto es la única forma que la ciudadanía puede tomar decisiones inteligentes si sabemos lo que está pasando. Además, destapar los malos usos de los fondos públicos, etcétera. Y entonces, seguimos con esto. Después surgió la posibilidad, lo primero que hizo la Junta es, radicó una moción para paralizar el caso. Radicó otra moción para canalizarlo al caso de Título 3. Título 3 es el caso de la quiebra de Puerto Rico. Radicaron después una moción de desestimación. Perdieron todos esos intentos de no ver el caso. Pero eso cogió tiempo. Y si ves, allí hay la odisea de lo que pasa hasta 2017, o 2018, perdóname, que ve todo lo que ellos hicieron para evitar que tuviéramos nuestro día en corte. Pero en mayo 4 de 2018, después de casi un año desde la radicación de la moción de desestimación,
A nosotros nos dieron la razón en todo. El juez García Gregory es una opinión, si le interesa este área de derecho, la opinión es sumamente buena y habla de la importancia del derecho a acceso a información, que el peso de la prueba lo tiene el gobierno para demostrar que cae dentro de una de las excepciones, que las pocas excepciones a la obligación de divulgar los documentos. La Junta había planteado inmunidad de la enmienda 11, que después vamos a estar hablando más sobre eso, y también preemption, campo ocupado. El tribunal rechazó esos argumentos y dijo, y esto es importante por lo que hay en el Supremo en este momento, el Supremo de Estados Unidos, dijo que el Congreso aprobar promesa y decir que los casos iban al Tribunal Federal y que habían reclamaciones contra los miembros de la Junta, que había renunciado o abrogado. ¿Abrogado es correcto en español? Eliminado o renunciado a cualquier inmunidad que Puerto Rico podía tener para estos casos ante el Tribunal Federal. La enmienda 11 también invocaron algo que se llama la doctrina de Pennhurst, que dice que tú no puedes demandar a un Estado en el Tribunal Federal basado en ley de Puerto Rico. Y aquí eso es lo que hicimos, que demandamos al Estado, porque acuérdate que la Junta es parte de Puerto Rico, aunque no tenemos ningún control. Al Estado. ¿Ah? Sí, al Estado. Eso es importante también. Oye, que mucho está aprendiendo de derecho. A la trágala no le gusta, pero ha tenido que hacerlo. Exacto, que tú no puedes, eso es importante ese punto. Y entonces la próxima slide lo dice, que según ellos, y yo puse el signo de exclamación, porque la verdad que es increíble. Según ellos, Puerto Rico tiene la soberanía que tiene un Estado. Imagínate. Nos veo a una profesora de constitucional haciendo increíble. Que yo me acuerdo cuando Steven y yo recibimos estuvimos en mi oficina y estuvimos, ¿qué es esto? Esto de la Junta impuesta por los federales, pagado por nosotros, que puede hacer lo que le da la gana con Puerto Rico, a pesar de las elecciones, separación de poder y todo eso. Y dice que nosotros, el CPI, estábamos invadiendo la soberanía de Puerto Rico. Pues hay un caso que a lo mejor lo conocen de alguna clase, de Sánchez Valle, de 2016, que dice, en el contexto de doble exposición, pero dice que no hay soberanía en Puerto Rico, es parte de un soberano que es Estados Unidos. Y por si acaso no lo sabe, Puerto Rico es una colonia. O sea, eso no le gusta escuchar allá afuera, pero es verdad. ¿Ok? So, dicen que promesa dice que cualquier reclamación contra la Junta hay que presentarlo ante el Tribunal Federal. No podemos ir al Tribunal Estatal o Tribunal de Puerto Rico, pero no lo podemos hacer porque invade la soberanía de Puerto Rico, que lo está invocando la Junta. Increíble. Y entonces hay varios otros argumentos aquí que no voy a tratar por cuestiones de tiempo. Pero allí vamos. We won. All right? Y que nadie gana contra la Junta. Increíble. O sea, en eso me siento orgullosa, porque es casi imposible ganar algo contra la Junta. Ante el foro tenemos que ir. Y el juez García dice, Congress giveth, Congress takes away. All right? Y sigue con la noción de que cuando se trata de los territorios, que son las colonias, la Junta, el Congreso tiene un poder brutal. Entonces,
se habla de waiver, de Pennhurst. Podemos ir a estos puntos si algo le interesa más tarde. O a lo mejor Carlos lo va a tratar en su discusión. Preemption, etc. Reconoce la importancia del derecho a acceso a información, etc. Y hay varias citas del caso, pero lo puede buscar. Y como dije yo, a cualquier persona que le interese la puede enviar esta presentación. ¿Qué iba a pasar antes? Pues iba a pasar que ellos, de la Junta, iban a tener que justificar con el peso de la prueba y el peso de la presentación, justificar cualquier documento que entendía que no estaba dentro de o que estaba público, pero caía dentro de las excepciones. Diciendo, any attempt by the board to protect disclosure from documents from disclosure must be adequately supported by Puerto Rico law on this subject. No, después de eso, un mes después, nos reunimos ante el tribunal. Estaba Rafi Rodríguez, el profesor, estaba Steven y yo. Lo menciono para los que están en casa que están aquí presentes y lo quiero acknowledge. Y allí dice, el abogado de Proskauer Rose dice, nosotros no vamos a apelar, vamos a entregar, pero necesitamos tiempo, necesitamos 150 días, que iba a ser un rolling production, que en la medida que identificaban documentos le iban a dar, etc. Pues desafortunadamente no se puede creer a la Junta. Ya para octubre de 2018 empieza la primera producción y nos dieron unos 5.700 documentos. Pero no hubo un privilege log, no cumplieron, tú sabes. Y después en enero nos dan otro, que tiene unos 8.000 documentos más, o 12.000, para un total de 18.000 documentos. Y después descubrimos una carta, como medio escondido por allá, que decía que no estaban entregando, que la totalidad, el universo de los documentos era 40.000. Pues hicimos la matemática, 22.000 caen en las excepciones y 18.000 en la regla. Hay algo como mal allí. Empezamos a pedir desacato, etc. En el interín habíamos de buena fe hecho un compromiso que lo arrepentimos después, que era que la producción tenía que ser hasta 30 de abril de 2018, porque la decisión del juez era hasta 4 de mayo de 2018. Tú sabes, dijimos, pues eso es razonable, que van a entregar rápido, bla, bla, bla. Pues no lo hicieron, pedimos contempt. Fuimos a una vista, que Carla estaba allí asombrada en la vista, y entonces la arrogancia de la Junta continúa porque sigue diciendo esto es un voluntary disclosure. Y yo decía en todos mis briefs, no es un voluntary disclosure, hay una orden de un tribunal. No sé, ustedes no son dioses, pero maybe they are. Y entonces, después justifican sus 22.000 retenciones con estos argumentos, que algunos son legítimos, pero lo que más me gustó era el último en este slide, que dice que básicamente, I always think of Jack Nicholson, no me acuerdo, The Good Man or Good Officer o algo, donde es, you can't handle the truth. O sea, estaba diciendo que los puertorriqueños no podrían bregar con la realidad. Entonces, ¿ah? A few good men. A few good men. I said something like that, right? All right. Y aquí tú ves, pues también dijimos, mira, ya que esto ha cogido año y medio más de lo que ustedes dijeron y todavía no tenemos ni la mitad de los documentos, nosotros vamos a rechazar nuestro acuerdo de tenerlo hasta abril 30 de 2018. Y la Junta dice, ustedes son deshonestos y ustedes, tú sabes, nos atacaron brutalmente.
Y dijimos, esto es una función de lo que ustedes no hicieron. Pero al final de la cuenta nosotros decidimos hacer un segundo caso y lo mismo pasa en el segundo caso. El pueblo de Puerto Rico pagando a los abogados Proskauer para hacer los mismos planteamientos, las mismas oposiciones, cada uno un poco más refinado, pero básicamente lo mismo. Y eventualmente, a principios de 2021, tenemos una decisión una decisión teóricamente apelable, porque tenía un asunto de inmunidad. Y en el sistema federal, para los que son estudiantes de Derecho, no hay apelaciones interlocutorias durante el caso, excepto en cuestiones de inmunidad y alguna que otra excepción. Pues agarraron de eso y radican una apelación en Boston. Boston acepta el caso y estamos un año ante el Tribunal de Boston. ¿Ok? Yo tengo un par de slides que yo lo voy a saltar rápido, pero estos son citas de reportajes que hizo el CPI, porque ellos estaban muy contentos a hacer no estaban muy contentos, pero estaban dispuestos a hacer la divulgación de ciertos documentos hasta que se empezaron a decir lo que había en los documentos en un foro público que era el CPI. Y entonces estos son algunas citas de casos importantes de CPI en cuanto a esto. Tú sabes, un advisor, Paul Ryan, que pregunta, ¿Did we start engaged with the creditors yet? Tú sabes, un congresista de allí, de donde, Ohio, tú sabes. Y ese tipo de cosas, la COFINA, etc. Aquí hablo en el próximo slide, porque la táctica dilatoria y cómo nosotros estamos pagando para esos abogados. Y ahora vamos a lo último, que Carla me va a empezar a dar papelitos. Pero sí quiero tratar esto. ¿Cómo este caso cambió de enfoque? Ya que la única base para la jurisdicción apelativa en esta etapa del caso, porque el caso corre, es la inmunidad. El primer circuito pudo haber aceptado los otros issues como suplementarios, pero no lo hizo. Dijo, lo único que vamos a decidir aquí es la inmunidad. Y nosotros ganamos, milagrosamente, 2-1, pero ganamos. Y entonces ellos cogieron ese issue y lo llevaron al Tribunal Supremo. El issue es sobre la norma correcta para determinar si se ha eliminado o no la inmunidad a través de la acción congresional. Y entonces aquí tengo, la Junta es la que definió los issues y todo lo que se discutió en Washington los otros días. Y entonces allí no hay mención del estatus colonial de Puerto Rico, no hay mención en su issue de la diferencia entre un estado y un territorio. Y la ironía de que es la Junta, que es el más antisoberanía que puede haber, invocando la soberanía de Puerto Rico. ¿Ok? Esto es la lista de los Counsel de Record en el Tribunal Supremo. Y eso sin hablar de los asociados y miles de otros abogados que hicieron. Nosotros pusimos mucho, pusimos como 4 o 5, pero las implicaciones de este issue ante el Supremo, ya mismo voy a terminar. Hay que considerar el issue de Puerto Rico, por eso este caso se ha cambiado, un caso sobre estatus de Puerto Rico. Nosotros argumentamos que la enmienda después de Sánchez Valle, que la enmienda 11 no aplica a Puerto Rico, que solamente aplica a los estados. Estados Unidos, el Solicitor General, que es el Procurador General, radicó un alegato
apoyando nuestra posición en cuanto a la inmunidad, pero diciendo que se debe devolver el caso a Puerto Rico. No, mira qué lindo. O sea, ahí está María, está Carlos, está Carla, están los abogados que nos representaron, está Cecil de Espacios Abiertos, está Luis Valentín, que escribió mucho los artículos, está Oscar, etc. Y hacía frío, pero no tan mal. Ok, yo tengo unos slides sobre los puntos discutidos, pero los voy a pasar súper rápido para terminar. All right? Dijeron que Puerto Rico es igual que un estado, básicamente la Junta, que es irónica. Entonces me encantó que Justice Thomas, porque el breakdown ideológico aquí no va a ser lo mismo, no sabemos exactamente cómo esto va a romper, no es un caso típico. Y dice, what would be the difference if Puerto Rico were a state? Y el abogado de la Junta dice ninguna diferencia, a lo mejor la fuente, que no puede ser artículo 4, que es el territorio, difference in the source of authority. Y dijo que es absurdo que esto se podía hacer en un estado, que no es así. Y a eso, Justice Roberts dijo que dice la diferencia entre Puerto Rico y los estados, y más tarde él dijo algo, oye, does the 11th Amendment say state or something like a state? O sea, que nos dio una idea de que posiblemente tenemos a Justice Roberts. Yo voy a dejar a Carlos hablar de Sotomayor. Pero habían por lo menos dos jueces allí que realmente querían defender la ELA y buscar la forma de justificar lo injustificable. Perdona, eso es editorializando, que yo no lo he hecho aquí. Sí, does the 11th Amendment say states or something like states? Habían otras preguntas duras y podemos volver a estos. Debemos asumir inmunidad, o eso es una cuestión que se debe discutir aparte, tú sabes, porque ellos asumían, el primer circuito siempre ha tratado a Puerto Rico como si fuera un estado, pero nunca ha explicado por qué, porque este es el caso donde... Aquí hay otras cosas que pasaron durante la vista. No, lo que sí me encantó es cuando le dice algo. Yo creo que fue Sotomayor dijo al abogado de la Junta algo como, ay, se me olvidó mi pensamiento, déjame ver, no me acuerdo, pero I'll find it. Entonces hay todo esto. Le preguntaron, ¿esto no es diferente a New York o Connecticut o algo así, o algún estado que entró después? Y él dice, history is not important. O sea, eso para mí era chocante. ¿Cómo un abogado que le estamos pagando $965 la hora puede decir en derecho constitucional que history is not important? Anyway, había eso, había más, había la posibilidad de un dig, que eso lo puede describir Carlos. All right. Y había más. No, esto es, voy a terminar con esto. Esto es mi web favorito ahora del Tribunal Supremo. Se llama Samuel Alito, que es el que escribió la decisión de Dobbs. Y es la voz cantante ahora mismo. Lleva muchos años en tribunal, pero ahora tiene el tribunal y él, después de la muerte de Scalia, etc. Y entonces, eso era Alito durante la argumentación, ¿verdad? He couldn't, frankly, dear, I couldn't give a damn. Así es que te dejo con Alito allí. Gracias. Gracias, Judith.
Estoy segura que si tienes alguna matrícula de curso abierta ahora mismo. ¿Qué? ¿Hay algún curso que tú vas a dar en este semestre? No, pero No. historia no importa. Ok, no. El análisis constitucional no importa. No, es que a lo mejor hay gente interesada en matricularse. Gracias, Judy. Carlos va a hacer unos comentarios sobre lo que Judy ha dicho y va a complementar algunas de las cosas que ella planteó y luego vamos a empezar una conversación más de preguntas-respuestas. ¿O lo quieres hacer desde ahí? Lo podemos hacer desde aquí, Sí. si acaso pueden quitar la presentación y No, pero no quiero la foto de... bueno, o sí, o dejamos al un poco para que se vean todas nuestras caras. No hizo ni una sola pregunta. ¿Quién? Alito. Ah, sí. Y No, Connie no. Barrett hizo una que decía, No dijo vamos a ninguna recoger palabra. lo que dijo la otra. No digo Y ninguna palabra durante una hora. Ni una palabra. Nada, bueno, pues muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de trabajar en este caso. Quiero un poco decir eso, cómo yo llego, porque yo llevo 5 años en la profesión y jamás pensé que iba a estar trabajando un caso y ir a una vista en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Yo empecé a trabajar con el centro hace 1 año y el caso estaba en la etapa apelativa, en el primer circuito. Me recuerdo, era mi segunda semana en el trabajo y Judith sabía que acababa de terminar ser oficial jurídico del Tribunal Federal y me dijo, ¿quieres venir a intercambiar ideas conmigo de la argumentación oral en el primer circuito? Y allá fui, me metí al cuerpo todo el caso y estuvimos una tarde hablando, así que desde el principio bien agradecido con Judith con la oportunidad, ¿verdad? Y te dimos buena comida. Y me dio muy buena comida, excelente, como los bizcochos que le trajo a Carla, pero ha sido súper interesante, ¿verdad? Desde el comienzo, ¿verdad? El caso sigue su rumbo, ¿verdad? Se presenta, termina la argumentación oral en el primer circuito, el caso queda sometido y el CPI pues gana, ¿verdad? Pero gana un 2-1, que yo creo que es importante recordar que hay una disidente de la jueza Lynch que por medio de sus escritos judiciales constantemente ha favorecido las posiciones de la Junta y el hecho de que la Junta en realidad el único caso que ha perdido de los que se han presentado, aunque muchos han sido otros en el contexto de la bancarrota, ¿verdad? Y del título 3, ha sido todos los demás los gana. Por eso que siempre ha sido una victoria a celebrarse, independientemente, ¿verdad?, de lo que pase ahora en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Pues nada, el caso baja y bueno, pues pensábamos que quizás iban a presentar una petición de cerciorar y siempre recordar que estas peticiones, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ve muy pocos casos, menos de un 1 o 3%, así que pues pensábamos, ¿verdad?, que no era un caso que iban a coger, por un lado, pero desde aquí empezaron las estrategias de litigio, porque es una práctica más común, distinto a la práctica apelativa del Tribunal Supremo de Puerto Rico, que se haga una oposición a la expedición de recursos de cerciorar, y en Puerto Rico eso no pasa mucho porque la regla dispone muy pocos días, ¿verdad?, los abogados que litigan a nivel apelativo, pues casi no hay tiempo, ¿verdad?, para oponerse, pero y luego se convierten en alegato, así que no tienes que volver a presentar otro escrito, pero aquí sí hay esa práctica, ¿verdad? Y empezaron diferentes acercamientos y nosotros a considerar opciones de representaciones legales, ¿verdad? Y pues el centro terminó colaborando y trabajando, ¿verdad?, con el bufete, iba a decir de Lisa Blas de Sarah Harris, pero de Williams & Connolly. Williams & Connolly es el nombre del bufete que hizo ese trabajo pro bono, ¿verdad? Esto es un bufete que tiene un departamento, ¿verdad?, al interior del bufete dedicado exclusivamente a práctica en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos al más alto nivel. Ahora mismo ellos nos contaron casi un 15% de los casos que se está argumentando en el Tribunal Supremo de Estados Unidos lo tiene este bufete, y ellos, como parte de su trabajo pro bono, asumieron el caso del centro, ¿verdad? Un poco que es parte del servicio que hace en contraposición con los gastos exorbitantes que cobra el bufete de Proskauer y que paga el pueblo de Puerto Rico, ¿verdad?, por medio de sus impuestos. Así que desde el comienzo, ¿verdad?, pues tuvimos esos intercambios y fue un proceso muy interesante, ¿verdad?, porque íbamos viendo la estrategia, como comentaba Judith un poco, la pregunta presentada, la pregunta que la Junta quiere que se vea, porque ellos se van a la ofensiva, nosotros estamos a la defensiva. Ellos presentan el caso como quieren que se vea y como el tribunal quiere acogerlo, y ellos dicen esto es una interpretación estatutaria de la ley. Olvídense de inmunidades soberanas, aquí esto se asume,
No hay que tener un fundamento de por qué aplica o no la inmunidad soberana. Asumiendo todo eso, como lo ha hecho el distrito, como lo ha hecho el primer circuito, vamos a ver lo que dice la ley promesa. Si la ley promesa tiene una disposición lo suficientemente clara para decir Puerto Rico y por ende la Junta, su inmunidad está, ¿cómo se dice? Abrogated es la palabra en inglés, derogada, limitada, eliminada, para propósitos de litigios de acceso a la información pública. Y la estrategia del centro desde la oposición y después siguió a lo largo del pleito fue complicar esa pregunta. Es decir, esta pregunta no es tan sencilla como interpretar la ley promesa. Y yo creo que en ese sentido fuimos muy efectivos porque en la vista oral eso fue lo que pasó. Muchas de las preguntas de los jueces eran de confusión de por qué estamos viendo este caso. Tenemos que decidir las preguntas anteriores, ¿verdad? La pregunta macro siendo, ¿goza Puerto Rico de inmunidad soberana bajo la enmienda 11 como un estado de la Unión de los Estados Unidos? ¿O hay otra fuente para esa inmunidad? Que un poco fue la posición de la administración Biden y la Oficina del Procurador General Federal. Un poco pues así se fueron pues trabando las controversias, deciden ver el caso y bueno, pues empieza otra parte del trabajo de litigio apelativo a nivel del Tribunal Supremo de Estados Unidos que yo definitivamente desconocía y Judith también una experiencia para ambos en ese sentido y para el equipo de la clínica, todos nosotros, pues cómo se bate el cobre en el Tribunal Supremo de Estados Unidos y la verdad es que agradecemos, ¿verdad?, la labor que hizo el bufete Williams & Connolly porque nos ayudaron a enmarcar cómo esto se trabaja, lo primero siendo que hay mucho trabajo tras bastidores en cuanto a los amigos de la Corte, los amicus, ¿verdad? En el Tribunal Supremo de Estados Unidos, aunque la jueza Sotomayor quiso entender algo distinto en la vista, dijo, nosotros no los queremos, no los invitamos, pero es práctica común que uno se hace un tipo de coordinación, ¿verdad?, para tener ese apoyo de amigos de la Corte y había una estrategia, ¿verdad?, de buscar apoyo de entidades legales, de grupos comunitarios, de grupos de periodistas y en esta ocasión, pues, parte de mi trabajo mucho fue ayudar en esa coordinación que tiene que ver con los amigos de la Corte y el centro logró conseguir 10 amicus en contraposición a la Junta que no tuvo ningún amicus excepto que tuvo la administración Biden a su favor, así que eran, digamos, un 2 contra 11 en ese sentido de voces, ¿verdad? Y eso fue otro proceso muy interesante y los amicus fueron elaborando teorías legales muy importantes y creo que la variedad de los amicus también habla del respeto que tiene el centro no solamente en Puerto Rico, en la comunidad legal y en Estados Unidos, ¿verdad? Porque a nivel del primer circuito hubo 4, ¿verdad? Que en esa etapa estuvieron la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, Espacios Abiertos, Latino Justice y el Reporters Committee for Freedom of the Press, ¿verdad? Que agrupa a su vez otra serie de entidades de medios en Estados Unidos, CNN en español y otros de los conglomerados más grandes de medios. Y en esta etapa pues se unieron más la organización Public Citizen, GFR Media, la familia Roberto Clemente, curiosamente, porque ellos tienen unos litigios que tienen que ver en temas de inmunidad soberana para propósito de las propiedades que están defendiendo los herederos de Roberto Clemente. Organizaciones, ¿verdad?, profesores de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y de esta facultad que firmaron un amicus que se circuló, diferentes grupos que están fiscalizando diferentes aspectos de los problemas en Puerto Rico, de la deuda entera, la Comisión de Autoridad de la Deuda, Cambio, Sembrando Sentido, la Liga de Ciudades, AIFA también estuvo y curiosamente también el único representante que hubo del gobierno, porque la administración Pierluisi no compareció, fue el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, que pues, compareció a favor del CPI con unos argumentos que no nos favorecen en algunas partes, pero no en otras, pero eso es parte de ese tipo de litigio. La enmienda 11 no va. Sí, la posición un poco que tenía la Cámara... La Cámara de Representantes decía pues, que Puerto Rico sí goza de un grado de soberanía y de inmunidad soberana que puede invocar, pero lo que quiere decir, pero eso le toca, digamos, al Estado de Puerto Rico, por decirlo de cierto sentido. La Junta no puede asumirse para sí misma ese tipo de inmunidad. Pero entonces, al no decir eso, pues por los otros lados, pues están a favor de la divulgación de los documentos. Nada, un poco, ¿verdad? Ese es el escenario con el que llegamos a Washington un 11 de enero de este año, frío. Y yo quiero, antes de entrar a un poco las argumentaciones legales y lo que pasó allí en la vista, lo que se vio y lo que no pasó y lo que dijo Sotomayor, es un poco, pues, pintar el escenario, porque
El centro lleva 15 años haciendo este tipo de trabajo investigativo y yo creo que jamás imaginó o pensó que iba a estar defendiendo este derecho constitucional reconocido en Puerto Rico en 1982 en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Pues un tribunal con una historia nefasta en términos de la relación colonial con Puerto Rico y Estados Unidos, un tribunal imperial, y pues fue un poco impactante, ¿verdad? Esa entrada al tribunal, un montón de seguridad, varios capas de seguridad para entrar, muchas reglas, y un poco era impresionante, no deja de ser impresionante, pero no deja de molestar, ¿verdad? Que tengamos que venir hasta acá a hacer un reclamo para poder fiscalizar a quienes de facto están gobernando en Puerto Rico y que nadie los eligió. Pues un poco impresiona toda la ceremonia, porque es toda una ceremonia, todo pues un juego ficticio, ¿verdad? Pero la impresión no deja de tener rabia. Yo creo que además de lo impresionante hay mucha rabia que tengamos que llegar hasta allá para hacer estos reclamos. Y nada, bueno, pues ¿verdad? Judith ahorita hacía un chiste un poco de los hombres blancos y es porque, ¿verdad? Nosotros tuvimos la oportunidad y de estar tras bastidores. Hay como un lawyer's lounge donde están los abogados y se reúnen y los de la Junta con los abogados de la administración Biden. Estuvimos allí antes de salir en sala y fue una experiencia rara. Porque esto es un edificio viejo, antiguo, con cuadros de hombres blancos del siglo XVIII, jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que no tienen que ver nada con nosotros, que no tienen nada con Puerto Rico. Fue un poco bizarro y pues tenemos chistes, ¿verdad?, de las interacciones que tuvimos allí con los abogados antes de que saliera en sala, pero una vez pues salimos, es como una procesión casi, los últimos que entran son los abogados, suenan unos buzzers y ahí salen como un resorte los jueces y las 3 jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos, y arranca, ¿verdad? Y arranca la vista oral. Empezó el abogado de la Junta como parte peticionaria, hizo sus argumentos que Judy un poco ha explicado de manera bastante clara, pero en el sentido de que, pues, que aquí no hay nada que buscar de inmunidad, eso se puede asumir, y si tú lees la ley promesa, ahí no hay un clear statement, ¿verdad? Una declaración clara e inequívoca de que se está eliminando la inmunidad de Puerto Rico. Le hicieron muchas preguntas duras en cuanto a eso, ¿es un Estado o no es un Estado? ¿Cambiaría? Yo creo que no fue muy efectivo en muchas de las intervenciones que tuvo. En parte también, pues, yo creo que hay un asunto de inexperiencia, porque yo creo que era la segunda vez que estaba ante el tribunal. Él no es un abogado que tiene una práctica ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, tiene práctica apelativa en Proskauer, pero curiosamente, a diferencia del caso de Aurelius, no buscaron a un abogado que haya litigado estos casos a esta altura. Yo creo que subestimaron un poco que nosotros íbamos a hacerlo de esa manera y buscar personas que son expertos en este tipo de litigio. Transcurrió su punto. Después vino la representante de la administración Biden, del procurador general, una abogada que era su primera argumentación oral, así que también la administración Biden envió una novata para argumentar el caso. Yo creo que lo hizo muy bien dentro de todo, en una posición, no estaba un poco, ¿verdad?, ni a favor de uno ni a favor de lo otro, aunque el resultado querían que el caso se devolviera y que se revocara, pero la mitad de su argumento nos favorecía, y habló unos 10, 15, 12 minutos, y después la abogada Sarah Harris, que fue representante del CPI, que para mí fue extraordinaria, porque tenía una respuesta para todas las preguntas que le hicieron. Un juez le decía, eso no dice eso, sí, pero hay 3 casos que dicen esto otro, y si interpreta lo que usted está diciendo de una manera, yo lo veo distinto. Una abogada, una mente brillante que se sabía de arriba abajo todas las doctrinas. Y fue una preparación muy dura. Ella, y ahorita podemos comentar sobre esto también, experiencias que ha tenido Judith anteriores trabajando con bufetes en Estados Unidos, la recepción bastante amplia, casi total, a nuestras observaciones, a nuestras críticas, mucha deferencia a lo que tenía que ver con el tema de derecho constitucional puertorriqueño, el acceso a la información. Nos consultaba todo el tiempo, emails, llamadas, qué es esto, qué es la ley de pleito contra el Estado, cómo es la Constitución de Puerto Rico, y en ese sentido estaba muy bien preparada. En cuanto a esos temas, claro, le hicieron preguntas, yo creo que más fuertes, o parecerían que fuesen más fuertes. Yo creo que yo creo que hubo un asunto del tono. Porque leí el transcript y me daba otra impresión. Yo creo que obviamente cuando uno lo está viendo en el calor del momento, pues suena que hay mucha agresividad, sobre todo las 2 jueces. Aquí podemos entrar un poco a hablar ya de los comentarios que hicieron los diferentes jueces. Las 2 juezas más liberales, Ketanji Brown Jackson, recién nombrada, y la jueza Sotomayor, pues un poco
no tenían, parece que leían promesa bastante claro, que no estaba esa, digamos, ese clear statement rule, ¿verdad? Esa directriz inequívoca y que no tenía, y les preocupaba que el argumento un poco que asumió el CPI, que Puerto Rico no tiene soberanía, ¿verdad? Pero nosotros siempre he sido, no solamente Puerto Rico, es la Junta que quiere arrogarse poder de soberanía, y tampoco era cierto que esa fuese la postura, porque reconocemos que podía haber algo, pero eran los tribunales de Puerto Rico, no en el Tribunal Federal, y la verdad es que era un tema muy, muy complejo, pero tenían un tono un poco, pues, hostil, sonaba un poco, ¿verdad? Después interrumpían bastante, aunque suele ser la práctica a nivel de esas vistas orales, pero esa es una impresión general que daba. Los conservadores, por otro lado, el juez Thomas, muy conservador, hizo preguntas al grano, directo, y que parecería que entendía bastante claro el asunto de que Puerto Rico no es un estado, que es un territorio, y que con los territorios se puede hacer lo que quiera, y por ende, pues entendía por dónde iba la línea de nosotros, porque la realidad del asunto es que una junta no puede existir en un estado, puede existir en una ciudad, en una municipalidad, y por ende, pues eso, pues aunque es un arma de doble filo, pues implica unas realidades, ¿verdad? Creo que, pero sí me gustaría decir varias cosas de los demás jueces. Creo que había, no tanto arrepentimiento, pero en dos jueces de manera muy directa dicen no es mejor no resolver la pregunta de soberanía y devolver el caso para que el primer circuito la atienda con mayor profundidad y con una serie de directrices. El juez Gorsuch dijo eso bastante claro, Amy Coney Barrett también lo dijo bastante claro, pero sí pienso, ¿verdad?, que quizás en el momento siempre nos hubiese gustado que el tema de acceso a la información estuviese mucho más presente en la vista, a que apenas se mencionó, pero revisando otra vez el transcript, yo creo que por lo menos hubo dos instancias en que salieron por un lado, y yo creo que el juez Gorsuch hizo una pregunta clara al abogado de la Junta. Le dice, mira, aquí hemos recibido muchos briefs, muchos amicus diciendo que la Constitución de Puerto Rico promotes openness, ¿verdad? Promueve la apertura. ¿Tiene algún comentario sobre eso? Y el abogado de la Junta empezó a hablar de las leyes de Puerto Rico, pero quizás no fue una respuesta muy satisfactoria, pero por lo menos en la mente del juez se sabía que eso estaba. Y lo mismo la jueza Sotomayor, a pesar de su línea de pregunta, le dijo, bueno, hay un argumento aquí que está ante nuestra consideración, y es una posición que siempre ha estado clara. Si la Junta es parte del gobierno de Puerto Rico y es como una agencia más, pues le aplica el derecho de Puerto Rico, y eso no es renunciable. Y no solamente eso, el gobierno de Puerto Rico no tiene inmunidad, renunció o consintió a ser demandado en ese tipo de casos. Tú nunca vas a ver al Departamento de Salud o el Departamento de Educación diciendo nosotros tenemos inmunidad y no nos puedes demandar por el tema de acceso a la información. En Puerto Rico ya eso se consintió a demandar, ¿verdad? Pues un poco diciendo, incluso si mezclemos teorías, ¿verdad?, de derecho federal y no sé qué cuánto, pues si lo tratamos tal y cual es, pues en el contexto de Puerto Rico, pues consintió a ser demandado. Sí, y un poco esa fue la pregunta que hizo Gorsuch, y de ahí se montó Sotomayor. La jueza Kagan, para mí fue muy interesante verla, no solamente escucharla, porque pues una jueza nombrada liberal, pero escribió Sánchez Valle, y ella estaba muy clara de lo que estaba pasando. Ella hizo preguntas muy directas, diciendo, mira, Junta, abogados de la Junta, ustedes quieren asumir el tema de inmunidad soberana, pero cuando nosotros en nuestra práctica asumimos algo y decimos no vamos a meterlo, es porque pierdes de otra manera, ¿verdad? Que no es importante que asuma. Ustedes quieren que nosotros asumamos aquí un análisis jurídico, pero quieres ganar como quieras. O sea, tú quieres asumir y ganar. Y eso nosotros no lo hacemos. ¿Tienes algún comentario sobre eso? ¿Hay algún caso en el cual hemos hecho eso antes? Y el abogado de la Junta dijo, no, pero este es un buen caso para hacerlo. Y un poco también... También hizo una serie de preguntas a la abogada de la Junta, a la abogada del CPI, muy clara, muy conocedora del tema, y sus expresiones de cara era asintiendo mucho a la discusión o la complejidad que se estaba dando, que no era tan sencillo. Y el juez Alito, pues claramente, como está la foto y como demuestra Judith, completo desinterés, ¿verdad?, por el tema. Se estaba meneando para adelante y para atrás en la silla, le faltaba subir los pies al estrado y decir, ¿por qué estamos aquí? Me quiero ir a desayunar. O sea, eso es lo que faltaba, y teniendo tan presente la decisión de Dobbs, fue bien impactante tenerlo tan de cerca, y esa dejadez completa, ¿verdad?, deja muchísimo que desear de su persona. Así que un poco, pues yo creo que eso fue lo que ocurrió.
después salió y uno pues tiene muchas impresiones y hemos comentado muchas cosas. Yo creo que es muy difícil predecir qué va a pasar, pero yo me quedo con una reflexión final que tuvimos. Después tuvimos un almuerzo, ¿verdad?, el abogado cliente y Oscar Serrano, que no pudo estar aquí hoy, ¿verdad?, y fundador del CPI. Él dijo, yo estoy feliz hoy, después diciendo, y independientemente de lo que pase, porque quien sea que esté del otro lado de una demanda o una solicitud de información del CPI tiene que pensarlo 2 veces antes de denegarlo, porque nos vamos hasta las últimas consecuencias y vamos a dar la pelea hasta el final. Y independientemente de lo que pase en el tribunal. Y yo creo que eso es una buena reflexión de lo que ha sido este caso, de un gallito, una gallita de pelea hasta el final. Y yo creo que, bueno, vamos a ver ahora, podemos hablar de escenario y posibilidades y otras reflexiones más profundas del caso, pero yo creo que ese sentimiento está. Yo creo que es claro que el pueblo de Puerto Rico está con el centro, que entienden que es un sinsentido que no podamos fiscalizarle ni tener acceso que tenemos para otras agencias. Y en ese sentido, pues hace tiempo ganamos la opinión pública. Así que, pues nada. Sirvió para proyectar la situación real de Puerto Rico en muchos foros y también la importancia del CPI. O sea, eso son ganancias como quiera. Bueno. Excepto que está frustrada nuestra clienta porque llevamos 7 años y no tenemos documentos. Sí. Sí. No, yo coincido con el balance. No, ahora no. En el balance que Carlos resume y Judith. Pero pues obviamente como periodistas que pedimos los documentos, no estamos conformes y queremos ver los documentos y queremos que la gente tenga acceso a los documentos. Creo que ha sido un proceso bien interesante y de mucho aprendizaje para todos nosotros. Y que también es un proceso que, como dijo Carlos al principio de su exposición, igualmente pone sobre la mesa, ¿verdad?, las dinámicas de poder en Puerto Rico, de poder político, de falta de poder político, y nos pone de frente a un sistema donde se supone que vamos a procurar justicia, pero que tiene todos estos elementos, ¿verdad?, porque es sumamente intimidante cuando llegas allí, la forma en que te tratan, el nivel de seguridad extremo, como si uno tuviera una bomba en el bolsillo. O sea, que se dan unas dinámicas que marcan para los puertorriqueños mucho más esa relación desigual que tenemos con el gobierno de Estados Unidos. Aparte de, ¿verdad?, tratando de poner eso de lado y de centrarnos en lo que son la discusión del tema de acceso a la información, quiero resaltar la conclusión, ¿verdad?, lo que acaban de plantear ahora, que es correcto decir que cualquier entidad del gobierno de Puerto Rico, el Departamento de Educación, el de Salud, el de Vivienda, incluso las corporaciones públicas, si nosotros hubiéramos hecho una petición como la que le hicimos a la Junta, hubiéramos tenido, en teoría, acceso a esos documentos. Sí, eso es así. Ese es pero esa es la expresión en inglés, el bread and butter del CPI. ¿Sabe? Sus solicitudes constantes son la agencia, más de 35 casos, en su mayoría casi todos victoriosos en esos temas. De la clínica, ¿verdad? ¿Sabe? Representado por la clínica, el proyecto de acceso a la información de la clínica, así es quien le lleva los casos al centro, pero esa es la experiencia. ¿Sabe? En ese sentido, la Junta quiere que se le trate distinto, quiere un trato especial, ¿verdad? Y sea la única entidad dentro del gobierno de Puerto Rico que no tiene que cumplir con la Constitución de Puerto Rico. Entonces, esencialmente la Junta a lo largo del caso, de todas las etapas del caso, ha ido buscando también distintas maneras de evadir esa petición de información. Al principio nos entrega una parte de los documentos, luego da un giro y dice que estos otros no. Y el por qué estos otros no, entonces entra en una explicación legal que en esencia contradice el que nos hubiera entregado ese primer grupo de casi 18,000 documentos.
O sea que ellos han ido a lo largo del tracto del caso cambiando la forma de justificar por qué no nos están entregando los documentos, hasta llegar al tema de la soberanía, que es entonces el que cobra protagonismo en la etapa apelativa. Pero antes de eso, lo de la soberanía prácticamente no estaba, no era un protagónico, vamos. Ellos hablaban en un momento dado de lo oneroso de los documentos, nos pedían que limitáramos los keywords, las palabras claves para hacer búsquedas de información. O sea, ellos fueron buscando como distintas maneras, ¿verdad?, para delimitar esas entregas. ¿Saben ustedes, y Carlos, creo que tú has hecho un poquito de búsqueda de información sobre esto, si este problema de obstaculizar entrega de documentos públicos hasta llegar al Tribunal Supremo de Estados Unidos se ha dado con alguna otra junta de control fiscal en Estados Unidos, por supuesto? Eso es un tema que curiosamente no nos planteamos a lo largo del litigio, y cuando vi el libreto para el foro yo dije, quizás debimos de haber pensado eso un poco antes, y me puse a investigar un poco, ¿verdad?, los fenómenos de la Junta, y el centro ha escrito sobre esto, la primera siendo la de Nueva York en 1975, en los 70, y después entiendo que han habido más de 100 y pico de municipalidades y ciudades que han tenido juntas de alguna manera u otra, que trabajan temas de fiscales e implementando medidas de austeridad mayormente, y me dio por ver en la situación de Detroit, que es la que suelen comparar muchísimo con Puerto Rico, y una búsqueda sencilla de la ley habilitadora de la Junta de Detroit, que es el Michigan Financial Review Commission Act. Y es curioso porque tal cual cuando dice los deberes y las responsabilidades de las entidades que se creen al amparo de esa ley, dicen que están sujetas al Freedom of Information Act estatal de Michigan. Y no solamente eso, porque tienen otras leyes que se llaman de reuniones abiertas, open meetings, que Sunshine Laws, que no solamente la información que produzcan, que custodien, o sea, tal cual, sino todas las reuniones que tengan, incluso más internas, no los foros públicos, ¿verdad?, que es como la Junta, que lo que sabes es cuando Siren tiene su town hall meeting, pero todo el mundo sabe que las decisiones se tomaron antes de la reunión pública. Pues incluso da a entender que esas dos le aplica. Claro, esto es en el contexto de Detroit, es una ciudad, entonces un poco, y es curioso porque haciendo esa investigación en preparación para este foro, hubo una pregunta que a la jueza Sotomayor le molestó muchísimo en la vista, fue cuando la abogada del CPI comparó a Puerto Rico con una municipalidad. Y ella dijo, no, Puerto Rico no es una municipalidad, en todo caso es como las tribus indígenas, ¿verdad? Pero es curioso porque donde único otro han habido juntas es las municipalidades. Estamos más cerca de las municipalidades que las tribus indígenas y bastante lejos de los estados, ¿verdad? Y un poco, pues, haciendo esta investigación, digo, contra el respeto hubiese sido, sí, pero por lo menos a las municipalidades que le ponen juntas le puedes hacer un folla. Aquí casi le estás diciendo que no le puedes hacer un folla. Eso específicamente no aplica. Yo quisiera señalar, por si acaso hay confusión, esta modalidad de las juntas de control fiscal, sí, yo me acuerdo, yo estaba en New York en los 70, cuando se puso eso, y en Detroit fue hace como 15 años, ¿no? Sí, pero son a base de ley estatal. Todo eso era, y por curiosidad, no por curiosidad, por lo menos en Michigan, donde hay una ley estatal, donde se ha hecho es en comunidades donde hay mayormente afroamericanos. Y lo único que es federal, en el sentido similar a Puerto Rico, es el de Distrito de Columbia, que tiene su estatus particular. Pero las juntas en Estados Unidos, que es una modalidad que lo han estado haciendo, y en el futuro me imagino que lo van usando a Puerto Rico como experimento, como siempre, lo van a estar haciendo más. Son leyes estatales que aplican los municipios pobres. Y entonces, yo no sé si ustedes conocen el caso de Flint, Michigan, y el agua, la contaminación del agua. Eso fue por parte de una junta fiscal. Porque lo que se pusieron, en ese caso no era junta, era un emergency manager bajo la misma ley, que era un emergency manager, y decidieron, esto nos puede pasar aquí, nos está pasando, cosas analógicas, whatever it is, pero allá
el emergency manager dijo que aunque Flint siempre se le había suplido el agua desde Detroit, que para favorecer una industria que necesitaba agua lo iban a cambiar la ruta y ponerlo desde otro río o algo así, y ese es el agua contaminado. Y hay miles de niños con problemas severos para el resto de su vida por la imposición de una junta. Yo quería comentar algo, por favor. Yo no soy abogado y como laico no tengo el conocimiento que pudiera tener como laico, pero yo viví en Nueva York cuando lo de la Junta. En la ciudad no había gobierno, lo que se nombró, que no sé si es lo mismo o no es lo mismo, canceló el gobierno de la Junta, asumió el poder político y decisional total y absoluto de la ciudad. Y eso es más congruente que lo que está sucediendo aquí, porque si la Junta hubiera asumido el poder político de Puerto Rico, fuera más congruente con lo que está sucediendo. En Nueva York en Nueva York se eliminó la alcaldía, el gobierno, había gobierno electo. En Nueva York vino a haber un gobierno electo cuando la junta que hubo arregló lo suficiente, que fue como 2 años, no me acuerdo bien, que fue Edward Koch. Fue Edward Koch, no sé cómo se pronuncia. Koch. Yo no lo acuerdo así, fíjate. Por primera vez, luego de que la gente que estaba administrada, había una persona, Royatin o algo así, o Rojatin, no sé cómo se llama, no sé cómo que salía por yo no sabía lo que estaba sucediendo, pues yo acababa de llegar a Nueva York y no tenía idea. Pero a nadie le importaba, ¿verdad? Tampoco. Pero en Nueva York la medida fiscal eliminó el gobierno o político de la ciudad, no había alcalde y no había elección tampoco. Realmente yo me lo acuerdo diferente, yo estaba allí también, yo estaba en Connecticut cuando eso, pero soy de New York y entonces siempre seguía y estaba Dinkins, estaba Lindsay, estaba Koch. Yo creo que a lo mejor fue pro forma, pero no creo que se eliminó. Pero independientemente de eso, sí, yo creo que sí. Pero independientemente de eso lo podemos investigar. Yo sé que usted hace el comentario de buena fe, pero si se hubiese hecho eso aquí, de eliminar el gobierno, yo creo que no hubiese habido esa aceptación al principio, la aceptación de 85% y el apoyo que hubo en la diáspora, el apoyo a la Junta. Entonces, eso me parece demasiado dramático, pero en términos prácticos, en las cosas importantes, las pensiones, la Universidad de Puerto Rico, las escuelas, las leyes laborales, la Junta es el que está gobernando aquí. No sé, aunque hay una legislatura ahora mismo, cada vez que se aprueba una ley, hay que venir con una certificación del efecto fiscal. El gobierno quiere añadir un día de vacaciones, pues quieren todo un análisis fiscal y deciden que sí o que no. Y no es por el análisis fiscal, es por la política neoliberal, para usar una palabra demasiado usada, pero o sea, es una visión ideológica que se está imponiendo en Puerto Rico, pero si se hubiese hecho eliminando la legislatura y eso, olvídate, hasta los populares hubiesen ido a la calle. Entonces ellos se economizaron la estrategia, eso se llama double bind, eso es una variante, lo que se conoce como double bind. No, pues, ¿verdad? no sé. Entonces ellos hacen esa estrategia porque lógicamente si tú vas a hacer eso, quédate con el gobierno, pero ellos se quedan con el gobierno en la práctica, pero mantienen unos muñequitos entonces eso es la estrategia del guardia bueno y el guardia malo.
Y parte, yo creo, parte de los del esfuerzo que nosotros tratamos de hacer al pedir los documentos tiene que ver. Lo que yo quiero decir es esto, o sea, la lógica es que si tú vas a hacer esto, pues quédate con el gobierno, pero si no te quedas con el gobierno, pues te aprueban. Entonces tú atacas a quien no puede hacer nada y quien el culpable no lo puedes atacar. ¿Quién está atacando aquí a la Junta? El que atacan a Pierluisi, el que atacan a Luma. Parte de la razón y parte de la razón por la que se pidieron los documentos en el principio, ¿no? Era porque se estaba dando esta dinámica del good and the bad y el bad cop, o sea que no se sabía realmente cómo se estaban dando esas conversaciones y quién estaba tomando las decisiones en esos inicios de la Junta, ¿no? El tener acceso a los documentos de la Junta, la idea era poder saber, ¿no?, cómo se estaban dando esas dinámicas que todavía desconocemos en gran medida. Una de las preguntas que ¿verdad?, que sospecho que la mayoría de la gente quiere escuchar es ¿qué pasa ahora? ¿Cuáles son las avenidas que hay de frente de aquí a junio, ¿verdad? ¿Cuáles son posibles rutas que podría tomar los jueces del Tribunal Supremo? Yo no voy a dar los escenarios, es el que Judith de los escenarios, pero yo lo que voy es a dar unos datos, porque yo creo que es importante saber con lo que nos estamos enfrentando, y es que, como dije al principio, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ve muy pocos casos, 75, 85 al año, o en los términos. Desde el 2007 al 2021 es la cifra. De los casos que han visto, han revocado 71% de los casos. Eso no es muy alentador, pero son las estadísticas. Yo creo que es importante que tengamos un poco el contexto de lo que pasa, y por eso quiere decir que el otro, ¿verdad?, el otro 19, pues es el que confirma la decisión, ¿verdad? Pero que es un tribunal que está bregando con un país entero, que lo que está buscando corregir errores, ¿verdad?, y darle coherencia a normas. Por eso es que es tan curioso que hayan cogido tanto caso de Puerto Rico. Y el primer circuito, pues no tiene un muy buen track record, no solamente histórico, ese 59% de los casos los revocan, y recientemente, los últimos 3 años, casi todos los casos que llevan de primer circuito los revocan. Con eso en mente, independientemente, ¿verdad?, de los escenarios, yo creo que, y esto estaba antes de que cogieran el caso, después de que cogieran el caso, y es un poco la realidad, pero es importante que la gente sepa que esto suele ser lo común. Yo creo que hay muchos escenarios, y yo creo que incluso aunque perdemos, ganamos, pero pues yo dejo que Judith... Yo voy a ir... Que estamos en un tema específico ahora, pero diga su pregunta para dejarla anotada. O sea, que lo que nosotros pagamos a la Junta quiere decir que la Junta se paga exclusivamente del dinero que se saca de los contribuyentes. Sí, así es. Porque en Puerto Rico no hay dinero que no sea fondo federal. Hay fondos federales. Sí, hay fondos propios. Específicos, pero... Puerto Rico tuvo 20 billones de dólares que eran fondos federales. Sí, pero el gobierno de Puerto Rico tiene fondos propios y otra parte de fondos federales. Sí, eso no se paga nada federal. La Junta se paga con fondos propios. Los fondos que se sacan de los contribuyentes son los únicos que se usan para pagar la Junta. Exacto. No se usa ningún otro fondo. Es increíble, pero cierto. Ok, Judy, la avenida. Entonces, ¿no? Hay que aumentar los impuestos para poder pagarle a la Junta, ¿o no? ¿Qué? Hay que aumentar los impuestos para poder pagarle a la Junta. O sacarla para no pagarles nada. Yo creo, no, eso sí, pero que lo que se ha hecho es cortar los servicios, que todos lo estamos pidiendo, para pagar a los bonitas y a la Junta. Estamos pagando mucho más a las bonitas. La Junta es millones y millones, pero los bonistas están recibiendo unos bonos adicionales nuevos, buenos, sustituyéndolos por bonos malos, y cuesta mucho más. Pero sí, todo viene de Puerto Rico. Ok, so voy a sacar allí, entonces así. Yo puse unos slides sobre posibles escenarios, etc. Ok, primero, para que acepten un caso,
tiene que haber 4 jueces, no está en el slide, 4 jueces que acuerdan aceptar el caso y no sabemos cuáles son los 4 que aceptaron el caso, ni por qué. Pero debemos pensar en la mayoría de los casos, como dijo, la gran mayoría de los casos es para revocar, ¿no? Pero no creo que entendieron la complejidad del asunto. Yo creo porque se planteó como un issue tan limitado a Clear Statement Rule y cuándo se puede derogar la inmunidad de soberano sin tratar los issues iniciales de soberanía de Puerto Rico, que es lo que nos interesa a nosotros más. Ok, aquí las 2 jueces más liberales querían que el tribunal no tomara una decisión. Y eso se puede hacer devolviendo el caso, revocando y devolviendo, que nosotros no queremos una revocación, pero yo creo que puede venir una revocación que devuelve el caso para considerar más a fondo algunos de los issues de inmunidad, porque ellos dijeron, pero eso no se estaba considerando abajo, que no es cierto, nosotros lo planteamos. Pero la forma en que llegó al Tribunal Supremo da la impresión de que no se había tratado el issue de inmunidad de soberano. Algunos jueces, y tiende a ser los jueces más conservadores, entendían el planteamiento de que no hay soberanía, o que si hay soberanía no es de la enmienda 11, es una soberanía inherente como plantearon los profesores de derecho, etcétera, pero no sabemos exactamente, pero había cierto escepticismo sobre la idea. No creo que va a haber una decisión que dice Puerto Rico es un estado, tú sabes, eso no viene. Como dije ahí, very difficult to avoid the issue. Casi no se habló nada de acceso a información, no creo que el caso va a basarse en eso. Uno de los argumentos más alentadores de todo el caso, que no se habló mucho, pero la pregunta de Gorsuch nos dio esa tú sabes, que en los tribunales de Puerto Rico no hay inmunidad para las reclamaciones de acceso a información. En Puerto Rico siempre se ha asumido que hay alguna especie de soberanía que se renunció, por ejemplo, por la ley de pleitos contra el Estado, que es cuando uno demanda por un accidente o lo que sea. Pero para casos de acceso a información, como dijo Carlos, nadie lo plantea porque no existe. So puede ser que ellos dicen la Junta como entidad de Puerto Rico no puede tener mayor poder allí que tiene las agencias de gobierno. Eso sería una resolución que podría como un punto intermedio. Y se surgió la posibilidad en el caso la posibilidad de lo que se llama un dig, que yo antes yo sabía del concepto, pero no sabía que se decía dig. Improvidently granted, que ellos aceptaron el caso, pero dicen no era bueno aceptar el caso. Y vimos esa dinámica y hasta salió en la vista. Y si eso es así, eso es bueno para nosotros porque nos revocan la decisión del primer circuito, siendo correcta o incorrecta la decisión del primer circuito, nosotros tenemos acceso a los documentos. Una de esas dos podrían ser las decisiones correctas. No creo que van a decir que como la Junta va a perder, en el sentido de su argumento principal, que es trata a Puerto Rico como si fuera un estado y que nosotros, CEPI, estamos invadiendo la soberanía de Puerto Rico. Sí. Esto es como mi resumen de todo el caso, que el Congreso impone una junta que tiene poder dictatorial,
que dice que no es una entidad federal, no aplica el FOIA, etcétera, y que está dentro del gobierno de Puerto Rico y nosotros lo pagamos. El Congreso dice que la ley en Puerto Rico, la ley de Puerto Rico aplica, que no hay inmunidad, como acabo de explicar, es un derecho fundamental. Tenemos que ir a Tribunal Federal, pero en Tribunal Federal ellos plantean la inmunidad. Esos son, hice todos los escenarios. Sí, yo creo que también, para explicarlo en otros términos, puede que el caso no se acabe aquí. O sea, yo creo que y hay algo, que ¿verdad? Que honestamente, pero es algo que yo creo que se sabía incluso desde antes. Bueno. Judith comentaba un poco que son pocas las excepciones que tú puedes ir a una apelación interlocutoria en el Tribunal Federal, y hay una decisión favorable del distrito que tiene dos fundamentos. Uno es el asunto de la inmunidad soberana y el otro es el tema de preemption, campo ocupado, y si la ley promesa es inconsistente con el derecho constitucional de acceso a la información. Y pues eso no se ha revisado, esa determinación de un juez, ¿verdad? Pues quizás digan que el asunto de inmunidad pues quizás tumba todo, pero quizás puede volver el caso para ver que se haga una evaluación final por un tribunal apelativo de esa decisión, y por otro lado el caso se mantiene vivo si en las razones para revocar y devolver pues dicen no queda claro cómo aplica o no aplica la Constitución de Puerto Rico. No lo vamos a resolver ahora, pero devuelvan el caso y atiendan ese asunto, aunque nosotros pensamos que eso está ya brifiado, como se dice desde el principio, pero creo que, y el efecto práctico que tiene de los documentos, que puede que pasen muchos años todavía de que siga el litigio para que se accedan, pero el caso no se acaba, ¿verdad? Y yo creo que hay una posibilidad de que eso pase, ¿verdad? Que no prevalezca la decisión del primer circuito, pero porque por otros fundamentos, porque el caso siga, ¿verdad? Y se siga dando la otra batalla. Sí, es interesante que nadie en el caso, ni la Junta, ha dicho que el derecho constitucional no contempla la divulgación de los documentos. Nadie ha dicho eso. O sea, ni las preguntas implicaban esto. De hecho, hubo algunas preguntas, yo creo que de Gorsuch, que explicaba que eso se entendía. Pero puedes devolverlos a primer circuito para atacar el issue de la inmunidad de Puerto Rico. Puedes decidir a favor de la Junta y decir que tiene inmunidad, que esa, yo no creo que van a decir eso. No queremos. Que la Junta tiene inmunidad. No. Eso sería nefasto, pero no creo que eso va a ser la solución. Yo creo que podemos ganar sobre el planteamiento que yo hice ahorita, y puede ser que Gorsuch camina eso con algunos liberales, algunos más conservadores. La tradicionalmente liberal están histéricas porque son dos mujeres, porque están defendiendo a Lela básicamente. Entonces, eso es parte del problema. Y entonces puede ser que ganamos todo y se devuelva al tribunal para entonces empezar el proceso de identificar los documentos y los argumentos sobre los documentos particulares. Entonces, creo que podemos abrir a comentarios y a preguntas. Sí. No sé si se van a escuchar. No se escuchan. Ok, pues usted haga la pregunta y yo la repito. O lo trato. Mi nombre es Jorge Valle Sánchez. Da la casualidad que la primera pregunta que usted mencionó era sobre la comparación entre Puerto Rico y otras municipalidades, cómo se bregó esa transparencia. Lo contestaron, averiguó un poco, hablaron de los próximos pasos, también era una pregunta mía. Pero a base de lo que han dicho en esas dos preguntas, pues entonces, ¿cuáles serían los próximos pasos en términos de, una vez esa información se releve y se encuentren cosas, vamos a irnos más allá? ¿Estamos dispuestos a ir a pedir remuneración? O sea, aquí hay conflicto de interés entre personas que están en esa junta no sabemos de dónde vino, pero seguimos para adelante. Una vez recibamos esta documentación
conversación y nos enteremos de que hay personas aquí que están recibiendo algún tipo de beneficio por algún conflicto de interés con estos acreedores, vamos a realmente seguir para adelante. O sea, hemos visto de esa manera la situación. Vamos a tratar de que el pueblo de Puerto Rico reciba de vuelta el dinero que se está... Reparaciones. Eso realmente es la función más bien de la clienta. Bueno, sí, ¿no? Y que nosotros no... O sea, el rol del centro en estos procesos frente a la Junta y frente a agencias del gobierno de Puerto Rico tiene que ver con un trabajo periodístico, es decir, con reportar, con informar, con investigar, con hacer análisis de la información, pero cuáles son los impactos a largo plazo que tiene la revelación de esa información, cómo la gente, la ciudadanía o las organizaciones de la sociedad civil la usan, pues es algo de lo que no tenemos ningún control. Y tampoco de cuándo la gente actúa sobre las informaciones que se revelan. A veces las informaciones tienen un impacto inmediato, otras veces es el tiempo y la comparación de documentos y eventos que uno no anticipa o que no controla de ningún modo, los que entonces traen la información que uno ha publicado a la discusión pública en un momento particular. Así que creo que es una pregunta importante que nosotros mismos nos hacemos, pero nosotros no trabajamos en esa dirección o no, definitivamente no tenemos esa visión, porque nuestra visión es obtener los documentos, publicar, analizar y darle sentido a los datos y contrastar la información que se recibe. Para continuar mi pregunta, basado en, porque lo de Detroit no se pensó en ese momento. Podemos, o ustedes pueden utilizar lo de la información del conflicto de interés, toda esta información que se está dando, para decirle al Tribunal Supremo, mira, aquí hay razones por las cuales la transparencia es bien importante. No sé si se ha hablado de esas personas, no tengo nombre y apellido, pero hay participantes en esa junta que... Sí, yo creo que por lo menos en el rol de los amicus que se presentaron ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, nosotros hicimos muchos argumentos legales, ¿verdad? Pero hubo otros amicus que mezclaron argumentos legales con argumentos políticos, históricos, periodísticos, ¿verdad? Porque cogían ya los reportajes que había hecho el CPI de esos conflictos de intereses, de lo que se había salido de la primera entrega de los emails, y quisieron hablar de las consecuencias de la falta de transparencia, ¿verdad? Latino Justice habló mucho de eso también para el día a día de las personas que viven en Puerto Rico. Así que yo creo que el tribunal, un aporte muy importante de esos amigos de la Corte es que le trajeron esa perspectiva al tribunal. Creo que no se habló en la vista, lamentablemente, ¿verdad? Pero quedó para el récord, incluso histórico también, que la decisión de permitirle que la Junta no esté sujeta a este derecho es que permanezcan oscuros todas estas cosas que a su vez tienen un impacto directo en la vida de las personas y claro, y yo creo que pues dependiendo de lo que pase, pues eso seguirá generando discusión. Pienso en un comentario del profesor Padilla que estuvo hace poco en una entrevista de Microjuris también comentando el caso y dijo, bueno, que quizás la solución no es legal, quizás la solución es política y una vez se publique la información, cómo la gente reacciona y se quiere tirar a la calle, pues esa es la manera de seguir exigiendo rendición de cuenta, otra manera de exigir rendición de cuenta y quizás la solución está ahí, ¿verdad? De cómo manejar con todas esas cosas que comenta. Va a ser un poco didáctica. Los amigos de la Corte no tienen que limitarse al récord. Así es que tuvimos una plenitud de alegatos de los amigos de la Corte, como dice Carlos, Latino Justice, la Comisión de Auditoría de la Deuda, IFA, etcétera, hablaron de cómo esto afecta a las comunidades, cómo esto afecta, tú sabes, y cómo hay conflicto de intereses. De hecho, hasta la Junta citó, yo creo que fue en el primer circuito,
la publicación de uno de los artículos de Luis Valentín. Tú sabes que uno de los artículos analizando a base de los emails de la Junta. Tú sabes que nosotros estábamos más limitados en nuestros alegatos a las cuestiones puramente jurídicas y cosas que estaban basadas en el récord. Y ya que el caso ha girado en términos del derecho a acceso y estos defensas de inmunidad y campo ocupado, etcétera, nosotros nos pusimos en récord cosas de la Junta. Ahora hay mucho en récord público, que son el caso de Título 3, que tiene miles y miles y miles de documentos. Así que se puede, tú sabes, y va a haber historiadores analizando eso, etcétera. Pero la función de CPI, como dice Carla, es de reportar y investigar y priorizar la información que entiende que es necesario para el pueblo. Lo que hace el pueblo con eso es más allá de nuestra función. Sí. ¿Alguien? Yanira. Un poco con el balance de lo que estaban hablando, me parece que es sumamente importante por muchas cosas el caso de ustedes. Una es porque se habla sobre el acceso a información, ¿verdad? El problema del acceso a información en la cuestión está de cómo se trabaja con una entidad como la Junta. Ya hace poco la ASPRO había tratado de llegar al Tribunal Supremo con un asunto parecido al acceso a la información, relacionado, y no se pudo. Y también porque estamos de nuevo entra dentro de esta línea de casos que desde el 2016 ya el Tribunal Supremo ha atendido, ya sería el quinto caso, el quinto caso, en los últimos 6 a 7 años, que es una cuestión histórica, ¿no? Así que hay como una tendencia, poquito por ahí, de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos está atendiendo a Puerto Rico. Y estos últimos casos, desde Sánchez Valle para acá, se le han llamado, alguna gente le llamamos los nuevos casos insulares, ¿verdad? Porque están trabajando con el asunto de esa relación entre Puerto Rico y Estados Unidos y qué significa. Y me pareció bien importante un comentario, y quisiera explorar eso que dijo Judith, un comentario que hiciste con respecto no solamente a lo que dice ahí, el asunto de que la relación colonial era inevitable trabajarlo, sino cuál es la posición de las juezas, particularmente de Sotomayor, con respecto a estos casos, aun cuando se refiera a darle más derechos, reconocer más derechos a puertorriqueños y puertorriqueñas. El asunto de proteger el ELA y proteger la soberanía parece más importante. Esto pasó con el caso de Sánchez Valle, ¿verdad? Claro. Claramente pasó con el caso de Sánchez Valle. Por otro lado, uno puede ver como una tendencia. En todos estos casos, desde Sánchez Valle, el de la quiebra criolla, Aurelio y Baello, se ha mantenido la idea de que Puerto Rico, por ser una colonia y estar bajo los poderes plenarios del Congreso, el Congreso puede hacer cualquier cosa, ¿verdad? Excepto en el caso de Aurelius. En el caso de Aurelius, el tribunal dijo, puede el Congreso hacer cualquier cosa, pero no puede violentar la propia Constitución. Que eso era el argumento de la Junta. La Junta decía que tanto era el poder del Congreso sobre la colonia que podía hasta violentar la propia Constitución. Entonces quisiera saber cómo ustedes vieron ese asunto del manejo de los precedentes de estos casos con respecto a la relación colonial con Puerto Rico y el impacto que podría tener con respecto al acceso a la información, porque después de todo, fallar en contra del CPI en este caso significa que la Junta es intocable. Exacto. Es una entidad intocable, cosa que no existe en el sistema federal ni en el sistema de Puerto Rico tampoco, ¿verdad? Así que el resultado es ridículo. Así que, ¿cómo lo manejarían? Insulares. Ni los casos insulares que reconocían ciertos límites. Claro. Entonces, es muy astuta lo que dice la profesora Reyes, que enseña constitucional, por supuesto.
es bien impactante esto de que han cogido 5 casos desde 2016. Yo no había escuchado los de los nuevos casos insulares, pero me tiene mucho sentido porque es un grupo de casos. Y en la historia de Puerto Rico, de la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos, hay, excepto esas primeras hasta el 27 más o menos, con los casos insulares, que eran no solamente de Puerto Rico, pero de otras jurisdicciones adquiridas por Estados Unidos a través de en el 1898 y en otros momentos. Pero yo no me acuerdo, el último fue Rodríguez o algo, eran 10, 15 años atrás. Típicamente había un caso de Puerto Rico, en los 70 y 80 habían 2 casos, pero esto de que han cogido 2 en el 2016, que hubo 2 casos de Puerto Rico, después hay 3 más, incluyendo esto, sí parece que está en la agenda del Tribunal Supremo. Exactamente por qué, no sabemos, pero pensándolo hoy, la verdad que yo no creo que van a fallar a favor de la Junta. Te lo digo, porque precisamente sería como la primera vez de decir que no hay intocable, como tú dices, Yanira. Por eso, no, pero por otra parte, aparte de fallar en contra de la Junta, están todos las otras posibilidades que tienen implicaciones negativas para el centro. Sí. Aún no fallándonos en contra abiertamente. Así que no, o sea, lo que quiero decir es, ¿verdad? Y para también manejar las expectativas de todo el mundo. No solo no darle la razón a la Junta es la única vía que nos perjudica, vamos a decirlo así, concretamente para lograr el acceso a los documentos. Sí. No, yo quiero hacer un comentario un poco a la pregunta de Yanira, de cómo yo veo a los jueces, un poco Sotomayor y Jackson. El asunto de la soberanía, aquí se está hablando del concepto, en el contexto de la inmunidad soberana como doctrina que es importantísima para las democracias, entendido que una nación no puede demandar a otra, no puede. De hecho, la semana después de nuestro caso se vio un caso sobre Turquía y los bancos turcos y cómo los bancos turcos estaban haciendo lavado de dinero para favorecer el régimen iraní, y el tribunal tuvo una discusión sobre el concepto de inmunidad soberana. Pues yo creo que en la mente de Sotomayor y de Jackson es inconcebible que Puerto Rico no tenga inmunidad soberana, porque si no, no sería una democracia, ¿verdad? Y pues yo creo que eso te da a entenderlo, como no piensan en la Junta, ¿verdad? O sea, están pensando en Puerto Rico, pero quien que se quiere asumir aquí una inmunidad soberana, esta doctrina de las democracias modernas, etcétera, es un ente que existe en virtud de que somos un territorio, una colonia. Pues entonces están en conflicto. O sea, nosotros los vimos que ellas están bien en conflicto. O sea, el demeanor era bien. Ellas mismas porque quieren creer que aquí hay una democracia real y plena, ¿verdad? Por ese lado. Los conservadores, por otro, y este es un arma de doble filo, porque sabemos que ellos están claros que Puerto Rico no es como un Estado. Y si no es como un Estado, pues está sujeto a los poderes plenarios, ¿verdad?, de la clase territorial, que es hasta una propiedad. Pues, y eso incluso pues lleva al otro extremo completo, ¿verdad? Que para proyectos como ver a Puerto Rico es tan clarísimo que somos una colonia y les gusta que sea así. Por eso tú tienes al tribunal completo, por eso es que uniforme, no importa el caso que llegue, quieren defender eso por las razones que sea uno, bajo la ilusión de que aquí ha pasado algo distinto, y otros porque tienen claro lo que puedan ser bajo la clase territorial. Así que eso puede tirar para diferentes lados. O sea, por eso es que los empates, yo no me atrevo a predecir por dónde va, porque la realidad es que esos juntes y las negociaciones que hagan internamente y el pool que tenga Sotomayor o no, los 4 que cogieron, los 5, o sea, yo no sé por dónde se va a ir, pero yo creo que este caso no cambia como han visto a Puerto Rico en los nuevos casos insulares, sino que lo reafirma, y hay que leer como entre líneas de bajo qué pretexto están defendiendo un lado la territorialidad y por otro lado la territorialidad también. O sea, tienen 2 ópticas distintas de la territorialidad o la colonia. Sí, fue una dinámica bien interesante, porque tú me dices si estás de acuerdo, que Jackson, yo creo que fue un voto a favor de la expedición de Cesarara, porque ella dijo en una de sus preguntas, when we decided to take this case, y yo creo que estaba hablando
por ella, no solamente we como los 9 miembros sin decir, porque no te dicen quiénes te hicieron eso. Pero es interesante y esto es un comentario más bien, mucho más, un poco diferente, que no estoy hablando de teorías legales, estoy hablando de la relación entre abogados y clientes. Esta mujer a mi lado, que yo la adoro, siempre tiene una norte, que es que quiere los documentos. Y eso es, yo la respeto y eso. Nosotros estamos en esta... Ay, yo iba a usar una palabra mala. Estamos en vivo. Este proceso legalista, tú sabes, para no decir lo que yo iba a decir. Sí, que es todos algo lo que hacen sabemos los ya. nenes y nosotros Sí. también. Sí. Pero tú sabes, nosotros es importante analizar todas las cuestiones jurídicas y obviamente nosotros somos personas políticas también y pensamos en qué implicación tiene para el futuro del país. Mientras el caso es sobre acceso de información y eso es la disputa entre abogado y cliente. Nosotros no hemos abandonado en ningún momento nuestro interés en tratar de conseguir los documentos. Es que el caso cogió unos giros que no podíamos controlar. Y ahora, a base de esos giros, las preguntas que tú pones y han puesto otras personas son bien importantes para el futuro de Puerto Rico. Aquí están otros abogados del caso que yo no sé si quieren hacer un comentario final antes de despedirnos, pero quiero que sepan que el micrófono está abierto para ellos. Este es el momento para comentar o, ¿verdad?, añadir o dar una perspectiva diferente de lo que se ha dicho, si es que la quieren compartir. ¿No? Ok. Rafi. Eso es increíble. No. Luis José no quiere decir Pues nada. eso es insólito. Steven lo entiendo, pero Luis José. Sí, pero sí, tenemos que redondear. Pues gracias a Judith y a Carlos por el trabajo que han hecho con este caso que ha sido brutal. También a Steven y a Luis José, cuyo consejo y comentarios han sido bien valiosos para el proceso, a Rafi, y bueno, gracias a toda la gente que también nos ha apoyado, ¿verdad?, en la discusión pública de distintas maneras, porque 7 años de 6 años de un caso como este, pues han sido mucho. Y en realidad a veces parece como que es mejor dejarlo ahí. Gracias al equipo técnico de la Inter y gracias a la gente que nos sintonizó. Buenas tardes. Hasta luego.